el tema de esta noche es cómo manejar saludablemente las frustraciones. Y bueno, creo que ninguno de nosotros podría decir que no ha experimentado frustraciones. Y podemos hablar de frustraciones a nivel general, muchísimas. En esta época de pandemia creo que hemos ido de frustración en frustración porque planificamos algo y no resulta, porque nuestra agenda se quedó por ahí y no funcionó, y porque muchas cosas que teníamos como un anhelo para este año y el año anterior las tuvimos que dejar en medio camino, porque frustración justamente tiene que ver con eso, con esperar algo y recibir otra cosa. Pero aquí dentro del contexto de la sanidad de lo negativo del matrimonio, del hogar, cómo manejar sabiamente las frustraciones es muy importante, porque lo mismo ha sucedido y sucede en el matrimonio. Nosotros con Raúl, como él ya les ha comentado, tenemos más de 30 años de matrimonio y en este camino hemos experimentado muchísimas frustraciones. Cada uno podría hablar de su propia lista y ustedes con seguridad también. Frustraciones en el pasado, frustraciones actuales y frustraciones que vendrán. ¿Y por qué puedo asegurar que vendrán? Incluso a pesar de que estamos en esta serie de matrimonios saludables, vendrán porque nosotros, los integrantes del matrimonio, somos seres imperfectos y tenemos expectativas. Por ahí va la onda de las frustraciones. Nos frustramos, ¿por qué? Porque esperamos una cosa y recibimos otra, porque no recibimos lo que merecemos y porque nos quedamos a veces con un anhelo de algo, de un deseo y no funciona. Así que por eso creo que en el matrimonio es el lugar donde se experimentan más las frustraciones. ¿Por qué? Porque es una relación continua. 30 años con la misma persona, las frustraciones van y vienen y de paso hay algunas frustraciones que se reiteran. ¿Por qué? Porque hay algo que no te agrada, algo que deseas, incluso el cónyuge puede ser que lo sepa, pero no encontramos satisfacción para esa frustración. Así que creo que este tema es muy importante, cómo manejar saludablemente las frustraciones. Y bueno, aquí como les muestro, necesitamos saber qué es una frustración, qué la provoca también, porque no todos nos frustramos por lo mismo. Algunos se frustran más a causa de su perfil temperamental o su personalidad. Puedo decir que quizás yo soy o era una de esas personas porque tengo una tendencia perfeccionista. Entonces, claro, el que espera lo perfecto lo va a encontrar alguna vez. Ni personas perfectas, ni situaciones perfectas e ideales, ni yo misma soy perfecta, ni nada a mi alrededor es perfecto. Entonces, por lo tanto, la frustración siempre va a venir a cruzarme el camino. Pero necesitamos pedirle a Dios también que nos dé una alta dosis de inteligencia espiritual para que el Espíritu Santo nos traiga revelación acerca de qué nos frustra a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, y bueno, ponerlo eso bajo la mesa para que de alguna manera nos corrijamos, Dios nos ayude. Así que, ¿qué es? ¿Qué la provoca? ¿Cómo la resolvemos? Los pasos que tenemos que dar para resolverla. Y puse como número 3, ¿cuál es el verdadero origen de las frustraciones? Sobre el punto número 1 y número 2 voy a mencionar algo, pero me voy a dedicar un poquito más al punto número 3. ¿Por qué? Porque estuve mirando la hoja que van a llevar en los grupos coaching y ahí hay un desarrollo espectacular de qué es, qué la provoca y pasos también para resolverlo. Pasos prácticos y también pasos espirituales. Así que vamos a la definición de frustración, porque las definiciones siempre nos aclaran un poco el panorama y nos hacen entender qué es lo que está pasando y qué nos está sucediendo a nosotros. Encontré en el diccionario esto: respuesta emocional común ante la oposición. Vaya captando algunas ideas de la definición. O sea, encontramos una oposición a algo y entonces empieza a levantarse esa respuesta emocional interna, algo que nos mueve, nos inquieta, no nos deja tranquilos. Está relacionada, dice, con el enojo y la decepción. Nos enojamos porque no funciona la cosa, nos sentimos decepcionados porque esperábamos algo, así que se nos baja el ánimo, nos desilusionamos. Y miren qué más dice: surge de la percepción, o sea, yo percibo que hay una resistencia para que se cumpla mi voluntad. Surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Quiero que vayan notando estos elementos porque tenemos que ir al origen de la frustración. Podemos atacarla dando pasos prácticos y pasos espirituales,
pero mal haríamos si no vamos al origen de la frustración. Y tengo un poquito más de definición. Frustrar, busqué en el diccionario el verbo, ¿qué significa? Dice, quitarle a una persona la posibilidad o la esperanza de satisfacer una necesidad o un deseo. ¿Lo ven? Yo tengo una necesidad y cuando me quitan esa posibilidad, es decir, no va a ser satisfecha esa necesidad que yo tengo de ser amada, aceptada, de que me digan algo bonito, de que me atiendan, estoy hablando en femenino, ¿no? De que me atiendan, de que me acompañen, de que no me dejen sola, de que me ayuden con las tareas del hogar. Cuando no se satisface esa necesidad o deseo, entonces viene la frustración. Y pudiéramos ponerlo también en masculino, ser escuchados, admirados, que se les motive a los varones, que se les reconozca su aporte, en fin, lo que nosotros deseamos y esperamos, no lo recibimos. Eso es frustrar. Impedir, dice, que alcance el grado de desarrollo o perfección esperado. Nos frustramos cuando esperamos que nuestros hijos tengan esta conducta y ellos tienen otra totalmente contraria. Nos frustramos cuando esperamos, si trabajamos o servimos en la iglesia, por ejemplo, de que la gente responda de esta manera a nuestro trabajo y sin embargo no sucede eso, todo lo contrario. Eso es frustrar, frustración. Creo que es muy importante que vayamos al punto de qué significa la frustración para poder identificar cuándo nosotros nos sentimos frustrados, porque en ocasiones somos un poco analfabetos emocional y espiritualmente y nos sentimos mal y estamos de mal humor y no sabemos qué tenemos porque no le ponemos nombre a lo que estamos experimentando. Y cuando le ponemos nombre a aquello que estamos experimentando, podemos atacarlo de manera más inteligente, podemos ir también rápidamente a la presencia del Señor, porque muchas de las emociones cuando se estancan en nosotros y se estacionan se convierten en pecado. Y entonces ahí podemos atacar, confesar, arrepentirnos y volver otra vez a iniciar. El problema, ¿saben cuál es? No es que tengamos frustraciones, el problema es que las dejamos, que caminamos la frustración, nos estancamos en la frustración, seguimos, tomamos una posición y asumimos que estamos en lo correcto y cargamos con ese peso y le hacemos cargar a los demás también el peso. Digo yo que es un peso porque ¿qué peso? ¿Qué peso para un ser humano el que la otra persona dependa de ella o de él completamente y que la felicidad de la otra persona dependa de otra imperfecta? Creo que es un peso tremendo que ninguno de nosotros debiera llevar. Así que atentos con este tema de las frustraciones. Dije que tenía que ver con las expectativas. ¿Qué es lo que espero y no recibo del otro? Haríamos bien en hacer una lista. ¿Por qué? Porque tampoco nos vamos a quedar con la parte espiritual, que yo voy a avanzar enseguida, van a entender por qué les digo esto. No nos vamos a quedar solamente con la resolución espiritual, sin también hacer el intento importante de cada uno de nosotros, los integrantes de la pareja, del matrimonio, de satisfacer las necesidades del otro. Entendiendo que no vamos a poder satisfacer 100%, entendiendo que hay algunas cosas que no van a cambiar, especialmente las expectativas irreales, esas del tono de que quiero que sea mi esposo o mi esposa igual que yo, que piense como yo, que entienda como yo, que le guste lo que a mí, que tenga el mismo ritmo, la misma velocidad, que entienda, que me entienda sin que yo hable. Expectativas irreales sabemos que tenemos que dejarlas en el camino, pero las expectativas realistas y además espirituales y coherentes, esas las tenemos que mantener por ahí, tenemos que saber navegar con ellas. Y los cónyuges sabios van a tratar de suplir algunas necesidades, pero obviamente nadie podría satisfacer todas nuestras necesidades, solamente el Señor. Pero digo, haríamos bien si tenemos una lista de qué es aquello que me frustra, porque algunas de esas, de estos asuntos o elementos, vamos a poder conversarlos con el cónyuge y ahí atentos. Ambos tenemos que tener la apertura, la honestidad y la humildad para poder escuchar al otro, porque la verdad es que nos cuesta mucho cuando viene el cónyuge y nos quiere decir algo o nos quiere corregir. Bueno, no sé a ustedes, quizás solamente a mí aquí en Bolivia se me paran los pelos, no quiero escuchar nada, me cuesta mucho, pero sí, tenemos que entender la parte espiritual de este tema de las frustraciones, pero a la vez tenemos que intentar cambiar en aquellas expectativas que son coherentes, que no son irreales, que no son locas,
y que no nos cuestan nada. Muchas de ellas no nos cuestan mucho. Es un poquito nomás de cambio y de ajuste que necesitamos hacer para adquirir una nueva manera de vivir. Miren lo que dice Santiago. Yo les dije que me iba a quedar con el tema de el inciso número 3. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esta tendencia a frustrarnos permanentemente que tenemos los seres humanos? Es humano, es normal, es dable, porque sí es cierto que no se suplen nuestras expectativas, pero aún así tiene un origen espiritual y haría mal yo esta noche si no se los traigo. Santiago 4, del 1 al 3 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿A qué les suena eso? Frustración. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuál es el origen de la frustración? Es las propias pasiones, la concupiscencia del ser humano, podríamos llamar la vida vieja que todos tenemos, que todo el tiempo está en esta actitud. ¿Por qué yo quiero tratar esto en esta noche? Porque sí, ustedes van a ver algunos tips, algunos pasos enseguida en los grupos coaching, pero yo no quería que nos vayamos sin tocar esto. Este es el origen de las frustraciones. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída que nosotros tenemos, todo el tiempo está en pugna, tratando de ser satisfecha, gira en torno a sus propias necesidades, lo que yo necesito, lo que yo me merezco, lo que yo es justo, lo que es justo para mí. Y bueno, todo eso puede ser legítimo. Y es más, quiero decirles en esta noche, no renuncien a alguna de sus expectativas, no pierdan la esperanza. Esas que son valiosas hay que sostenerlas y hay que buscar en el nombre del Señor tiempos de conversación con el cónyuge para resolver, para mejorar, para avanzar. Pero tampoco podemos ignorar que es nuestra naturaleza caída y pecaminosa la que nos mantiene permanentemente insatisfechos y tenemos que saber lidiar con ella. La palabra clave para mí es egocéntricos. El problema es que somos egocéntricos. ¿Desde cuándo? Desde la caída. El ADN que Dios nos ha dado por pura gracia no es egocéntrico. Enseguida les voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero sin embargo nosotros mantenemos una tendencia egocéntrica porque la vida carnal, la vieja vida, aunque ha sido crucificada, todavía es operativa cuando nosotros nos alineamos a ella. Pero cuando nosotros nos desmarcamos y decidimos no obedecerla, queda anulada. Así que aquí tenemos una tarea importante, identificar que la vida egocéntrica en nosotros está activa y por eso somos débiles. Miren ustedes que parece que el egocéntrico, que es orgulloso, es fuerte, sin embargo es débil. ¿Sabe por qué es débil? Porque es fácilmente herido. Alguien dijo alguna vez en una prédica que aquellos que están muertos no son heridos, pero los que están vivos, esos son heridos. Apuntando a que nosotros cuando estamos con la vida vieja activa, estamos tan vivos que somos heridos fácilmente. Pero cuando ya no vivo yo y Cristo vive en mí, todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y entregó su vida por mí. Yo sé que esto suena a filosofía, teoría, pero nosotros somos creyentes, esta es la verdad. Esta es la verdad, este es el centro de nuestra fe. Pero digo, suena teoría porque, bueno, esto no nos satisface. Igual mi cónyuge tiene que cambiar. Estoy de acuerdo. Igual hay cosas a las cuales no tenemos que renunciar, pero ataquemos esta parte. Porque si tenemos de manera consistente un amor egoísta centrado en necesidades, gustos y derechos, con razón que estamos mal. Con razón que estamos mal. Y si no vamos resolviendo y mantenemos cuentas cortas, perdonando, soltando, rindiendo, ajustando lo que yo puedo hacer y no persiguiendo al otro solamente para lo que necesita cambiar, si no mantenemos las cuentas cortas, entonces nos vamos a llenar de amargura, nos vamos a llenar de estrés, vamos a vivir desgastados como matrimonio y van a pasar los años y vamos a sobrevivir, pero no vamos a disfrutar la vida plena que Dios ha planificado para una pareja.
Y si somos ministros todavía, entonces esas pasiones ahí activas, ese enojo, esa frustración sin resolver, se va a notar en todo lo que nosotros hagamos. Es una herida sin sanar, que fluye. Hablamos por la herida, miramos por la herida, tomamos decisiones por la herida, y eso no debe suceder. Por eso es que necesitamos entender este tema de las frustraciones y atacarlo tanto espiritualmente como de manera práctica, tratando de resolver, de ser honesto con los déficits y chequear también en una conversación las expectativas realistas del cónyuge y hacer un compromiso por lo menos de suplir una que se pueda, no 2, ni 3, ni 100, una por mes. Imagínense el cambio que haríamos, y yo me incluyo en ese grupo, y yo sé que necesito cambiar bastante. Entonces, es la vieja naturaleza en su máxima expresión, porque el orgullo es una concentración del yo, y el orgullo da origen a la mayoría de los tormentos, porque la gente orgullosa, la gente que no perdona, las personas que no perdonan, totalmente atormentadas todo el tiempo. Las personas que están esperando cosas y no reciben, todo el tiempo son atormentadas. Eso es lo que hace el orgullo. Por eso es que la persona orgullosa y egocéntrica es más débil. Y por otro lado, necesitamos identificar cuáles son los principios que deben regir nuestra vida y en especial las relaciones. Por eso decía que no solamente tenemos que abocarnos a la profundidad de cuál es el origen de las frustraciones, por qué somos tan enojones, críticos, por qué permanecemos así con molestia en nuestro corazón, por qué siempre estamos esperando y luchando por lo que nos merecemos. Aparte de atacar ese asunto espiritual profundo de la vida vieja, tenemos que aprender los principios que Dios espera que rijan nuestra vida en general y en especial nuestra vida de relaciones. Ya habíamos hablado un poquito acerca de esto, pero hoy les traigo este pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Es espectacular, dice, ¿no? La palabra del Señor dice, si hay algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Y aquí viene lo fuerte, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Subrayemos humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mi cónyuge, según este pasaje, es superior a mí. Yo debería suplir su necesidad y no estar todo el tiempo esperando que supla las mías, porque según la palabra es superior a mí. Si fuera así, mi actitud tendría que cambiar. Y si mi cónyuge es creyente, su actitud tendría que cambiar. Y entonces, qué maravilla sería. No necesitaríamos ir a una consejería matrimonial cada rato, porque yo le trataría a él como superior a mí mismo y estaría atenta a sus necesidades y no tanto a las mías. Y viceversa. Entonces seríamos una pareja perfecta, que no lo somos, ¿no? Y sigue el pasaje, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Subraya ahí la palabra siervo. Siervo. ¿Cuál es nuestra actitud dentro del matrimonio? Siervos. La misma actitud de Cristo Jesús. Dice que no se aferró a su posición, no dijo, lo que yo me merezco, yo soy hijo de Dios, lo que yo me merezco, y yo no merezco por último que me estén haciendo esto, no lo voy a permitir. Yo esperaba otra cosa, esperaba que me reciban de una mejor manera y encima me están llevando a la cruz. No, no lo voy a permitir, no me merezco esto. Jesús no actuó así. Y la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros permanentemente que nuestra actitud debe ser como la de Jesús. Así que podemos sumar todos estos elementos que les estoy lanzando en esta noche para atacar en primer lugar el origen de la frustración. Y cuando hablo de origen, no estoy hablando de lo que mi cónyuge hace o no hace,
sino el origen espiritual que hace que en mi interior renazca la frustración permanentemente y se estacione y yo la retenga y no la suelte. Y a veces me dé permiso incluso de sostenerla toda una semana, todo un mes. Y esto que hago en mi matrimonio puede ser que lo haga también en otras áreas de mi vida, con los hijos, con los demás en general, en la iglesia, en el trabajo. Así que necesitamos resolver adecuadamente las frustraciones. Hace rato dije egocéntricos, ahora cambio por cristocéntricos. Creo que nuestra vida tiene que retomar la identidad que ya tiene. Cristocéntrico, Jesús en nosotros. Y esta posición, que para muchos es como una posición de debilidad, al menos para la gente del mundo la ve como una posición de debilidad, para nosotros es una posición de fortaleza. Y hablando en términos espirituales, según el diseño de Dios, ser cristocéntricos nos hace fuertes y ser humildes nos hace fuertes, ser orgullosos nos hace débiles. El egocéntrico es débil, el orgulloso es débil. El orgulloso experimenta mucho tormento, pero según el modelo de Jesús, el humilde es fuerte y la nueva naturaleza es en su máxima expresión, es cristocéntrica y humilde. ¿Y qué decía Jesús acerca de la humildad? Aprendan de mí, decía Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sigue? Y hallarán descanso para sus almas. Eso significa, implica que el que descansa en el Señor, más bien el que es humilde y manso, ese encuentra descanso. A mí me encanta esa figura. Aquellos que ya han experimentado la rendición real en diferentes asuntos de la vida, incluyendo el matrimonio, saben que cuando uno se rinde, luego uno descansa, reposa mejor. Mientras uno no se rinde y está peleando por rendirse y está defendiendo sus derechos y está insistiendo en lo que se merece, no descansa. Es un tormento. Y dicho sea de paso, por más que agarremos al cónyuge y lo volquemos de cabeza, no vamos a hallar que vaya a satisfacer nuestras necesidades. O por último, si nos hace caso con un berrinche, va a aparecer otra necesidad que no va a ser satisfecha. Y entonces ahí estamos girando todo el tiempo en el mismo círculo vicioso. De paso, que el único que nos puede satisfacer plenamente es el Señor. No es otra persona imperfecta, por más buena que sea. Yo tengo un cónyuge excelente, gracias a Dios por mi esposo y por cómo él es, pero él no puede satisfacer mis necesidades y yo no puedo satisfacer las de él, porque en nuestro corazón hay una profundidad que solo Dios puede llenar, solo Jesús puede llenar. Pero haríamos bien si entendemos este concepto, que la humildad nos hace fuertes, que la mansedumbre nos lleva al descanso. Y sin embargo, el egocentrismo, el ego en el trono, el girar en torno a mí, ¿no? Todo el tiempo, no en servir a los demás o al otro, sino en ser servido, en que mis necesidades se satisfagan. Eso no ayuda en nada. Y si dos son así, mi cónyuge y yo, tratando de que nuestras necesidades sean satisfechas, no llegamos a los 30 y pico de años de casado. Y si llegamos, es sobreviviendo, no viviendo una vida en abundancia. Así que bueno, yo quería traerles esto para añadir a lo que ustedes van a llevar en los grupos coaching en esta sesión, que es cómo manejar sabiamente las frustraciones. Y quisiera cerrar aquí con una oración breve antes de que ustedes pasen a los grupos coaching y desarrollen ya un poquito más este tema con mayor detalle y con algunas otras preguntas. Así que porfa, ahí donde usted está, vamos a orar, ahí concéntrese, no se desenfoque. Dios le ha hablado algo hoy, así que usted puede decirle, Señor, perdóname, me doy cuenta, lo entiendo, lo veo claro, esta persona que has descrito soy yo. Yo soy la egocéntrica, yo soy el egocéntrico. Y sé que tengo que todavía esperar algunas cosas buenas de mi cónyuge, cambios, ajustes, pero perdóname porque mi concentración estaba en eso y ahora me doy cuenta, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque estaba muy concentrada, muy concentrado en la paja que hay en el ojo
de mi cónyuge o de otra persona, si Dios le habló de algún otro asunto, y he perdido de vista la viga que hay en el mío, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, porque he puesto el yo en el trono y estoy intentando, por supuesto, sin buen resultado, de que las cosas giren en torno a mi manera de ser, a mi manera de vivir, a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo espero, a mi entendimiento de las situaciones. Perdóname, perdóname, Señor. Hoy me pongo delante de ti, te pido perdón, te pido que me laves, Jesús, con tu sangre. La sangre de Jesús me lava, me limpia, me purifica en esta noche. Usted ore también de esa manera, si lo necesita como yo. Señor, lávame con tu sangre, Señor, lava mis pensamientos, lava mis emociones, lava mi vida, Señor. Señor, arranca del trono esta vida egocéntrica. Yo hoy decido y renuncio a la vida egocéntrica, renuncio al gobierno del yo. Está ahí, pero Señor, hoy lo saco del trono y te pongo a ti en el trono. Señor, no quiero que me lidere ni que me gobierne mi vieja naturaleza. Señor, hoy me despojo completamente de ella y me revisto de ti, Jesús. Me revisto de mi nueva naturaleza, esa que tiene la actitud de Cristo Jesús. Señor, hoy te pongo a ti en el trono de mi vida, Señor. Acepto que tú eres quien gobierna, que tú eres quien reina. Y Señor, me rindo a ti. Hoy también me comprometo a no concentrarme en las debilidades de mi cónyuge y no concentrarme tampoco en lo que no tengo y lo que me falta. Señor, perdóname por esa actitud de queja, Señor, de solamente estar mirando lo que me falta, lo que no cambió, lo que no resolvió. Perdóname, Señor, perdóname. Porque sé que también yo le estoy fallando a mi cónyuge. Hay cosas que él espera y que yo no cambié tampoco. Señor, perdóname. Perdona mi actitud, Señor. Hoy me vuelvo hacia ti. Hoy me vuelvo hacia ti, Señor, y hoy tomo y decido tomar la actitud de Cristo Jesús. Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la verdad de mi vida, Señor, y hoy me uno contigo otra vez para hacer tu voluntad, Señor, para traer un nuevo tiempo a mi matrimonio. Y si alguno de ustedes tiene necesidad de hacerlo, pida perdón también allí, y perdone quizás al cónyuge ahí en oración. Diga, Señor, yo perdono a mi esposo porque sí, es cierto, no ha cumplido esto, yo le pedí esto y esto y esto y no lo hizo, pero yo lo perdono y yo lo libero, yo no quiero que tenga ese peso sobre sus espaldas de satisfacerme a mí. Si es el caso, haga esa oración, libere su corazón, libere, porque con razón no podemos acercarnos entre cónyuges porque hay amargura en nuestro corazón. Señor, yo perdono a mi cónyuge. Y yo te pido perdón también hoy porque yo en persona no estoy satisfaciendo sus necesidades. Señor, hoy apelo a tu gracia. Pídale la gracia al Señor. Hoy apelamos a tu gracia. Hoy apelamos a tu gracia. Que tu gracia nos complete, que tu gracia nos satisfaga, que tu gracia nos llene. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos entregamos a ti y gracias por abrirnos los ojos espirituales en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.